Y ya está. Bueno, comenzamos una nueva meditación. Con una sola expiración nos llenamos de energía. Somos creadores. Traemos toda la vibración hacia nosotros y con una sola expiración apartamos de este cuerpo todo tipo de energías densas si las hubiera. Cogemos aire y soltamos. También limpiamos todos los puntos energéticos de este cuerpo de la misma forma. Cogemos aire poniendo la intención. Y ahora cerramos todos los puntos energéticos, conectándonos con nuestra propia esencia y esencias. No ponemos límites. Nuestra propia esencia tiene también su propia familia benevolente y así todas las esencias. Son las 11 de la noche. Y nos llenamos de energía, de vitalidad, de conocimiento, de sabiduría, de bienestar, de gratitud. Y nos conectamos con nuestra propia frecuencia. Que nos conecta con nuestra propia esencia. Ya estamos conectados y poco a poco vamos notando la vibración en nuestro cuerpo, en este cuerpo. Y la sentimos porque este cuerpo es un gran receptor. Prácticamente casi nunca sé por dónde va o por qué tema van a salir las meditaciones. Quizás todas llevan un punto al punto de la libertad del propio ser humano, como liberarse de energías externas a uno mismo, a una misma, como buscar la conexión con nosotros mismos. Se podrían tocar muchísimos puntos, pero nos perderíamos tantísimo en tantísimos puntos. Por eso, con poner la intención, ya que somos creadores, y eso jamás se debe de olvidar, que el ser humano es un creador potencial, que tiene muchísima fuerza. Por eso hacemos el pequeño trabajo al principio, pequeño o gran trabajo. Si lo hacemos con pleno conocimiento, poniendo ahí ese foco de atención, así funciona. Por eso cerramos todos los puntos energéticos de este cuerpo. Uno lo llamará meridianos, otros chakras. ¿Qué más da? El cuerpo es una gran y perfecta unidad y funciona como una unidad. Por eso no nos paramos en ningún punto energético determinado, ya que todos son correlativos de todos. Buscar la separación simplemente es eso, separación. Buscar nuestros propios miedos
simplemente es eso, miedos. ¿Qué importa el tipo de miedo que tengamos? Aquí abajo prácticamente todos los seres humanos tienen miedos, y muy variopintos, y cada cual tendrá sus propios miedos. Entonces empezar a diferenciar un miedo de otro es absurdo. O eso pienso yo, que es perder el tiempo. Porque sabemos perfectamente que todos los miedos acaban en ego. En el ego nos escondemos para no sufrir, para que nadie sepa de qué pie flojeamos, para que nadie pille nuestros miedos, nuestras carencias. Por eso digo que el miedo solo es una cosa, aquello que nos aparta de nosotros mismos. El miedo viene de la desconexión con nosotros mismos. Y el ego se produce del propio miedo de la desconexión de nosotros mismos. Eso es ego, eso es el miedo. Luego entonces, ¿qué importancia tiene que miedo sea? Habrá miedos de todo tipo. Pero el miedo, ¿de dónde viene? Eso es. El miedo viene de la falta de confianza hacia nosotros mismos, de un mundo basado en las comparaciones. No importa cómo seas, no importa todo lo que sepas, siempre pensarás que te hace falta algo más, aprender algo más. Todo eso son miedos y carencias, cuando el mundo en que vivimos está lleno de miedos y carencias. Por eso, ¿dónde está la fe y la confianza? Está en nosotros. Si por mucho que estudies, siempre te va a hacer falta algo más de estudiar, ¿dónde está la fe y la confianza? ¿En el exterior o en el interior? ¿Dónde está la conexión con nosotros mismos? ¿En el exterior o en el interior? ¿Dónde está la sabiduría? ¿En el exterior o en el interior? Está en nosotros. Si este cuerpo es un gran receptor, ¿dónde está la fe y la confianza, el conocimiento? Eso es. Está en nosotros mismos. Pero cuidado, cuando digo que está en nosotros mismos, pues vuelvo a repetir que este cuerpo es un gran receptor de frecuencias y que a través de la mente se reciben esas frecuencias de nosotros mismos y también del exterior. Por eso los puntos energéticos de este cuerpo, que reciben todo tipo de información, todo tipo de vibración, de ahí la importancia de conectarnos con nuestra propia frecuencia, con nuestra propia esencia. Esa es la clave. Por tanto, si tenéis un miedo y os trabajáis ese miedo, van a salir más miedos. Os esconderéis seguramente en algún ego. Buscaréis alguna muleta donde sujetaros, algún escudo para protegeros, alguna espada para atacar. Siempre será así. Por eso, cuando os conectáis con vuestra propia esencia, empieza a llegar el conocimiento hacia vosotros y comenzáis a entender y comprender cómo funciona el mundo de los miedos y que acaban en ego. Si una persona quiere tener o tiene el pelo rizado, querrá tener el pelo liso. Si es muy alta, querrá ser un poquito más baja y los bajos querrá ser un poquito más alto. Si nos centráramos en nosotros, en nuestra propia esencia, con nuestra propia frecuencia, limpiando todos los portales energéticos de este cuerpo,
o todos los meridianos, llamarlos como os apetezca, os daréis cuenta de algo. Os daréis cuenta que en vosotros está vuestro propio sentir, vuestra propia forma de enfocar y ver la vida, de caminar sobre este planeta, liberándoos, liberándonos de un mundo creado precisamente para que estemos siempre fuera de nosotros y nos olvidemos de nosotros mismos, dando el poder a quien ya sabéis que se le da el poder, a quien pensamos que nos cuida, se les da el poder. Y en ese pensar a aquellos que nos cuidan se les da el poder de que pensáis que se está hablando, de que pensáis, de quienes pensáis que se está hablando. Si tosemos y salimos corriendo a buscar a esos a quienes estamos dando el poder, si tenemos el más ligero problema y salimos corriendo para que nos lo solucionen otros, a quienes estamos dando todo el poder, si pensamos que haciendo esto o aquello nos van a solucionar la vida, a quienes estamos dando todo el poder, todo el poder está en nosotros. Pues a subir la frecuencia y conectarnos con nuestra propia esencia, que somos nosotros mismos, y vibrando con nuestra propia forma de ser. Cuando digo nuestra propia forma de ser, es apartando el pasado que viene al presente y creamos un futuro lleno de confusión. Cuando empezamos a tener ese conocimiento de cómo funciona todo, no de cómo funciona el motor de un coche, no de cómo funciona, qué sé yo, cualquier objeto que os imaginéis, sino cómo funcionan las vibraciones externas a nosotros y las vibraciones internas de nosotros mismos. Todos los seres humanos tienen algo que aportar y todos son todos. Pero primero han de aprender a sentirse ellos mismos, a vibrar siendo ellos mismos. Nos han dicho que hay que compartir, que hay que dar, que hay que ofrecer, que tienes que ponerte en el calzado de otro para poder entenderlo, que tienes que tener ciertos estudios, que tienes, todo es un que tienes, ¿acaso no se ve claro? Y en ese que tienes es porque no tienes. Y empezamos a dar la fuerza y vitalidad, nuestra propia fuerza y vitalidad a todo lo externo, a nosotros. Eso es un gran error de frecuencias y vibraciones bajitas. También está el otro lado, vivir en un mundo de yuppie, ver siempre todo lo bello, todo lo bonito, vivir en una nube. Es lo mismo, otra variante de lo mismo, vivir fuera de nosotros. Aceptar todo lo que hay alrededor nuestro como tal. Ni rechazar, ni aceptar. Ni una cosa, tampoco la otra.
Cuando empezamos a entender y comprender que este cuerpo es un gran receptor de frecuencias, cuando entendemos que nos debemos conectar con nuestra propia frecuencia, empezamos a entender mucho más allá y a comprender mucho más allá. Y de pronto, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, comenzamos a buscar la unidad en nosotros. Comenzamos a hacer ese tipo de cosas que nos satisfacen, que nos gustan. A nadie tenemos que agradar. Con nadie tenemos que compartir nada. Tampoco nos tenemos que poner el zapato de los demás para entenderlos. Porque simplemente el ser humano cuando es. Y todo está en él. La unidad está en el ser humano, pero dentro de él, compartiéndose a sí mismo, sacando ese potencial de sí mismo. Esa energía de unidad hacia uno mismo es lo que atrae la energía de unidad con familia benevolente, la energía de unidad hacia uno mismo. Pues siendo uno mismo, es como te empiezas a compartir siendo tú mismo. Pues allí donde van tus pensamientos, va tu forma de ser. Y el ser humano es noble por naturaleza. El ser humano es inteligente, es sabio por naturaleza. El ser humano está lleno de fe, de confianza, pero es por naturaleza. Buscando esa naturaleza, sin poner nombres, simplemente nuestra propia esencia en nosotros. Comenzando a hacer eso que nos gusta hacer a cada uno de nosotros. Ahí es donde brota la fe y la confianza, la unidad en uno mismo. Así serán los pensamientos. ¿Y qué pensáis que va a llegar a los demás? ¿Desigualdad? ¿Yo más que tú menos que yo? ¿Qué pensáis que llegará a los demás? Llegará a los demás. A los demás llegará esa energía de integridad hacia uno mismo, de completud hacia uno mismo, de fe, de confianza, de firmeza, de estabilidad, de sanación, claro que sí, y de integridad con su propia esencia y esencias. Así es como el ser humano se libera. Ni un mundo de obligaciones, ni un mundo de yuppie. Al estar en uno mismo, uno hace y siente lo que siente que tiene que hacer y simplemente lo hace. Así es como se despierta a sí mismo, sin cohetes, sin luces de colores. Y el despertar se produce y de pronto miras un paso hacia atrás y te das cuenta que la percepción, en la forma en que enfocas la vida es completamente diferente. Y lo voy diciendo por propia experiencia, claro que sí. ¿De qué otra forma podría ser? Hace tiempos puse este ejemplo. Vas por la calle de una ciudad, vas viendo escaparates, arbolitos, aceras, coches. De pronto, cuando uno comienza a despertar, pero con sinceridad, empieza a ver esa misma calle, se da cuenta que los escaparates son más grandes,
Empieza a ver a la gente que está detrás de esos escaparates. Empieza a darse cuenta que los árboles tienen hojas, tienen copas. Se da cuenta que enfrente suya hay edificios. Empieza a ver también los tejados de los edificios, las terrazas. Empieza a ver y sentir y percibir mucho más allá. De igual forma, si vais a algún sitio donde antes también ibais, al monte, por ejemplo, os daréis cuenta de que hay mucho más valles, muchas más montañas, mucha más vegetación, mucha más amplitud. Pero eso es por la conexión de ustedes mismos con ustedes mismos. Eso es comenzar a ver la vida completamente diferente y a despertar a uno mismo. Pero para poder entender y comprender, no os vayáis ahí fuera a entender y comprender. Centraros en vosotros. Hacer el trabajo que se hace al principio, de quitarnos las energías densas y limpiar todos los puntos energéticos de este cuerpo y cerrar todos los puntos energéticos. Os daréis cuenta de muchos detalles. Comenzaréis a ver la vida desde otro ángulo mucho más elevado, con mucha más amplitud de conciencia, de conocimiento, de visión. Y aquello que empezáis a escuchar os sonará diferente. Y escucharéis. Y muchas de esas conversaciones que antes teníais de pronto resultan obsoletas, aburridas, monótonas. Y empiecéis a daros cuenta de la cantidad de seres humanos que están dormidos todavía. Y empezaréis a ver cómo repiten y repiten y repiten todo, como loros. Por eso, la unidad con nosotros mismos, con nuestra propia esencia, es fundamental. Ahí está todo nuestro saber, todo lo que necesitamos saber. Por supuesto que si cuando estáis en vosotros queréis hacer algún tipo de actividad, pues es maravilloso. Empezaréis a aprender sobre ese tipo de actividad. Pero el aprendizaje será tranquilo, relajado, sosegado, expandido, e iréis mucho más allá. ¿Veis cómo cambia todo? Seguramente os cansaréis menos, disfrutaréis más de la vida. Eso es el despertar, o parte del despertar del propio ser humano. Las preguntas van saliendo a la vez que uno va despertando. Pero si todo está dentro de vosotros, os dais cuenta de que la vida es más fácil, que la vida es bella, que podemos disfrutar estando aquí. Y empezamos a cambiar nosotros primero y luego nuestro entorno por forma vibracional, forma pensamiento, forma de actuación. Y uno cambia y cambia y cambia. Y con el paso del tiempo uno sigue cambiando, siempre aprendiendo, siempre en perfecta unidad con sí mismo, con su propia esencia y esencias y familias benevolentes, siempre siendo uno mismo. Y os daréis cuenta de dónde estáis metidos, de dónde estuvisteis metidos, y os daréis cuenta de vuestra propia forma de pensar, y comenzaréis a caminar vuestro propio camino, vuestro propio sentir, vuestra propia unidad, forma, creación.
y gratitud, siempre gratitud, siempre gratitud. Siempre gratitud.